Ok, el día de ayer, ¿verdad? Bueno, habíamos empezado a hacer la lista de temas, ¿verdad? De este primer parcial y empezamos a ver un poquito, ¿verdad? De memoria dinámica, llamamos memoria dinámica básica, ¿verdad? En ese sentido, básicamente introdujimos el operador new, el operador delete, ¿verdad? New me sirve para asignar memoria, delete me sirve para liberarla, ¿verdad? En ese sentido. Recuerden, aquí no hay garbage collection, yo tengo que liberar cualquier recurso de memoria utilizando new. Vimos el layout básico de una clase, en este caso, ¿verdad? En nuestra clase array, básicamente tiene dos campos, si ustedes recuerdan, lo vemos acá. Entonces decíamos que en memoria, un entero, en este caso, ¿verdad? La versión del compilador que estamos usando ocupa 4 bytes, y un apuntador, ¿verdad? En este caso ocupa, ¿verdad? En 64 bits, pues utiliza 64 bits. Hacemos la clase, ¿verdad? O sea, técnicamente está usando 12 bytes, ¿verdad? En ese sentido, que vimos que por cuestión de alineamiento el compilador reserva 16, ¿verdad? por cada clase, ¿saben? Claro, eso no cuenta, recuerden, ese layout de la clase no cuenta lo que nosotros eventualmente ahora reservamos luego con new, ¿verdad? Y pues hablamos un poquito de destructores, ¿verdad? Los destructores se llaman automáticamente, son llamados automáticamente por el compilador una vez que, vamos a decir, la clase, ¿verdad? El objeto se sale de ámbito, ¿verdad? Sale de contexto en ese sentido. Que es una de las cosas que no tenemos que preocuparnos por llamarla, o sea, por llamar al destructor, pero sí por implementarlo, ¿verdad? En ese sentido. Debe ser el punto donde liberamos recursos. Y al final, ¿verdad? Agregamos un constructor más a la lista, ¿verdad? De los que ya teníamos. O sea, teníamos el default constructor, ¿verdad? Es un constructor sin argumento. Y agregamos el copy constructor, el constructor de copia. El copy, fíjense bien, básicamente lo que intenta, vamos a decir, el compilador genera, vamos a decir, o sea, si yo no lo implemento, nos dimos cuenta ahora que me genera una versión del copy constructor. O sea, la idea es, vamos a decir en términos, es clonar o copiar otro objeto del mismo tipo, en ese sentido. Pero eso se llama copy constructor. O sea, yo saco una copia del otro objeto y la utilizo para inicializar, vamos a decir, mi objeto, en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de por qué le llamamos copy constructor? Ok. Entonces, ¿cuál era el problema el día de ayer? Es decir, ¿por qué la versión del copy, o sea, que básicamente era aquí, ¿verdad? Que me generó el compilador era errónea, estaba fatalmente incorrecta. O sea, para mi clase array, por lo menos. Double free, ok, ¿por qué teníamos ese double free? Ok, o sea, y tiene sentido, recuerden. Declaro una variable R, luego R1, son dos instancias, así que dos veces, o sea, tiene que llamar al destructor. O sea, ese realmente no es el problema, llamar dos veces al destructor, porque es el de la clase R y de R1, así como lo tengo yo aquí. ¿Sí? El problema es realmente ¿cuál? ¿Cómo? Hacíamos delete del mismo espacio de memoria. ¿Y por qué se daba ese problema? Exacto, porque el copy constructor que el compilador genera es, no sé si decir simple o dummy en ese sentido, es copia directa de cada uno de los campos. Entonces decíamos, ¿verdad? Que básicamente, ¿verdad? O sea, copia el size, lo cual está bien, pero también copia el apuntador, o sea, en este caso, pues, es una especie de referencia en ese sentido. Entonces, ambos quedan haciendo referencia ahora, como lo habíamos visto. Entonces, si ustedes recuerdan, o sea, yo inicializo mi arreglo R, mi clase, vamos a decir R, este tiene dos campos, este es el layout, ¿verdad? En memoria. ¿Sí? El primero, ahora en este caso va a decir 16, el segundo usualmente es un apuntador, y el día de ayer nos inventábamos un número aquí, decíamos 100. Entonces, esto decíamos nosotros, esto lo declaramos este espacio está en el stack. ¿Saben? Luego, ahora nosotros en el constructor hacíamos new, ¿sí? Nosotros new nos va a dar un bloque de memoria de 16 enteros. El bloque va a estar acá. ¿Dónde va a estar? En el heap o en el stack. Heap, ahora este va a estar en el heap. Entonces, este tiene ahora 16. Entonces decíamos, ya que me estoy inventando
esta es la dirección 100. O sea, entonces por eso decimos, ¿verdad?, que este hace referencia a este bloque. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando el compilador copia? O sea, ARG en ARG1. Pero igual recuerden, ARG1 tiene dos campos. El primero va a ser 16, copia un entero, otro entero, no hay problema. Segundo, es decir, es un número. Lo que va a hacer es copiarlo, decir, ok, copiamos ese 100 para acá. Y eso significa ahora que este, básicamente, ahora queda haciendo referencia al mismo bloque. Lo cual dijimos, ahora es una forma, en este caso es una forma errónea, de hacer copy de un array, en ese sentido. Y claro, ahora cuando R llega al destructor, dice, ok, destruya esto. Y cuando este llega al destructor, dice, destruya esto. Pero eso ya estaba destruido, liberado. En ese sentido, y ese es el double free. ¿Sí? O sea, realmente va a ser, encuentra algo que ya estaba liberado. Que alguien, por eso dice, hey, double free. O sea, ya esto ya había sido liberado, entonces alguien más lo está liberando. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? O sea, el problema que tenemos. Ok. Y cerramos en número. ¿Y cuál es la solución a esto? Exacto, dijimos lo vamos a definir nosotros. ¿Sí? Lo correcto, gráficamente ahora, sería lo siguiente. Pedir, ¿cuánto vamos a pedir al momento de hacer la copia? O sea, en el momento que ARG1 va a hacer una copia de ARG, ¿cuánto vamos a pedir del heap? Exacto, lo mismo, o sea, 16 enteros, ¿sabes? Es decir, denme un espacio de 16 enteros, ok. Vamos a decir que, vamos a asumir, ¿verdad?, que aquí hay suficiente memoria, así que felizmente, ¿verdad?, el heap me va a dar, y también esto es heap, ¿sí? Me va a dar exactamente ahora lo que yo necesito, ¿sí? Y asumamos que pues esto quedó en la dirección 200, ¿saben? Los números son un invento, ¿verdad? Realmente. Entonces, lo que voy a hacer, pues obviamente voy a decir, bueno, ese 200 va a ir acá, ¿sabes? Igual voy a copiar este número 16 para acá, ¿sabes? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Entonces ahora esto queda apuntando, apuntando acá. ¿Qué más voy a hacer? O solo eso, ya está la copia. Copia, recuerden, significa yo no toco el original. Mucho ojo, eso es copia. Pero no he terminado de copiar, porque aquí en este arreglo, o sea, en este dato, no sé, imagínense que hay 0, creo que era 10, 20, 30 y así sucesivamente. Entonces hay que copiarlo. Entonces tengo que copiar ese para acá. 10, 20, 30, bla, bla, bla. Ahí sí está completa la copia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O nos hace falta algo? Yo digo que no, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahí sí estamos completos. ¿Ok? Implementémoslo ahora entonces. Fíjense bien. Es un constructor, por lo tanto se va a llamar array. ¿Qué argumento va a recibir? O sea, ¿cuál es el tipo del argumento que va a recibir? Es un argumento, ¿verdad? Ok, el tipo primero, ¿verdad?, es array. ¿Sabes? Pero será apuntador o será un simple array y le vamos a llamar aquí other para decir es el otro. De hecho está marcado en rojo y tiene una razón para eso. Y este es el problema, ¿sabes? O sea, así como está la declaración, ¿sabes? Y la idea de apuntador no está descabellada. ¿Por qué? Cuando pasamos un argumento por default o por defecto, ¿verdad?, en C++, o sea, un argumento es una función, ¿verdad?, un constructor es una función, al final de cuentas, ¿verdad?, se pasan por copia. ¿Sí? Eso significa, ahora el objeto que voy a pasar de parámetro, y aquí puede ser un tipo básico, se copia y se pasa a la función. ¿Sí? Ahora, si lo estoy declarando así, estoy diciendo, hey, yo requiero ese argumento por copia. ¿Sí ven el problema? Estoy definiendo el constructor de copia y necesito una copia del array, así como lo estoy definiendo. Entonces se vuelve un problema recursivo. Entonces, para resolver el problema, el argumento tengo que pasarlo por referencia. Entonces, no es necesario pasarlo por apuntador. Entonces, por referencia, fíjense, ven un pequeño cambio y entonces vamos a agregar esto. Y mucho ojo, en Java, fíjense bien, vamos a hacer énfasis en esto. Todos, o sea, las clases son por referencia. En C++ no existe, ¿verdad? O sea, por copia, en ese sentido. Por eso, ustedes no se preocupan por eso. Pero aquí sí, entonces tengo que decir que es por referencia. Ahora, así como está, funcionaría. Pero tiene vamos a decir, un pequeño, o sea, vamos a decir, un problema más de
no sé si decirlo de semántica o de correctitud, y esto es algo que se llama, en inglés, ahora, correctness. En español esto sería, ¿verdad? Diríamos algo así como correctamente constante. No sé si será la mejor traducción. ¿Qué significa esto? Fíjense el problema. Y ojo, esto es más un problema vamos a decir, de semántica en ese sentido. Dijimos que si voy a hacer una copia, no voy a modificar el objeto original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si paso el objeto por referencia, la impresión que eso da es que voy a modificar el objeto. ¿Sí? Es decir, piensen que, o sea, ustedes están utilizando un API en ese sentido y ven un objeto por referencia y dicen que esa función va a modificar el objeto. Y la primera, esa impresión que eso da. Ahora, se dice, bueno, entonces para no modificarlo, lo paso por copia. Sí, pero hay un problema de eso. Entonces hay una alternativa. Siempre pasarlo por referencia, pero constante. Eso es lo que se llama const reference. Una referencia constante. Referencia constante ahora siempre es una referencia. O sea, no necesito copiar el objeto original, pero, fíjense bien, el compilador, al menos vamos a ir dentro de los límites, ¿verdad?, normales, no nos va a dejar modificar el objeto si nosotros intentáramos hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, si yo veo, o sea, así como está, una función, ¿sí?, donde es por referencia, pero es const, ok, eso no modifica el argumento. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿verdad?, o sea, podemos agregar eso a la lista aquí. Paso de parámetros, argumentos. Ok, por copia, por default, este es por default o por defecto. ¿Sí? Por referencia. ¿Sí? Dicen by reference. Y igual podemos mencionar, ¿verdad?, ¿sí?, referencia constante. ¿Sí? Eso sería by const reference. ¿Sí? Pero otra ventaja, fíjense, pues dice, bueno, pero solo los constructores de copia, o sea, tengo que lidiar con eso de const reference y ese tipo de cosas. Pues yo diría que no. En general, fíjense bien, si vamos a hacer una función cualquiera que no es un constructor de copia, dice, ok, voy a pasar el objeto por copia. El problema es que hacer copias, ¿saben?, es caro en cuestión de performance. ¿Sí? Y supongan ustedes que, de hecho, vamos a hacer una función que se llama print array. Yo solo quiero imprimir el arreglo y lo paso por copia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando llame a print array, voy a sacar una copia del arreglo, lo paso a la función y lo imprimo. Y después boto la copia porque ya no la necesito. Solo lo ocupaba para imprimir. Si ven vamos a decir, el gasto innecesario. Claro, piensen en un arreglo de unos 5.000 elementos, 10.000 o 1.000.000. Si quiere imprimirlo, ¿sí? Vamos a poner el extremo. Te saco una copia, es una copia de 1.000.000 de elementos. Y lo paso a la función, lo imprimo y voto. ¿Sí? ¿Ven el problema? Solución simple. Páselo por const reference. Es decir, print no necesita modificar el arreglo. Pero tampoco necesito hacer una copia para imprimirlo. ¿Sí? Entonces ahí entra, ¿cómo se llama? Const reference. ¿Sí? Ok. Habiendo resuelto eso, ya podemos proceder entonces a implementar esto. Pasamos acá. Les recuerden, ustedes, pray. Ok, entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Pues dijimos, ¿verdad?, que íbamos a inicializar size, o sea, el tamaño, con el other. En este caso sería other.size, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo reutilizar este código, hacer un poquito de copy-paste, a veces tener cuidado, ¿verdad? Copy-paste. ¿Sí? Entonces data va a ser new int size, ¿eh? O sea, esto está bien. Y luego data i va a ser igual a que no vamos a inicializar en 0. ¿Con qué lo voy a inicializar? O sea, recuerden, pasamos los elementos aquí, uno a uno. ¿Sí? Se recuerdan ahora aquí, ¿verdad? Este es el, nosotros decimos, este es el this y este es el other.
¿Sí? Entonces ya copiamos el size del other, o sea, ya lo pasamos para acá. Ya hice el new, ya tengo esto. Entonces todo lo que necesito ahora es pasar los elementos fuera del other, ¿sí?, al objeto actual. ¿Cómo hacemos eso en el código? Pues data i es igual a ¿qué? A other.data en la posición i. ¿Ok? Probemos entonces. Entonces vamos a decir, ok, olviden en este caso, ahora vamos a poner el -std. Entonces, pues no debería darme double free, ¿verdad? ¿Saben? Y llamo dos veces al destructor y no hay ningún problema con 16. ¿Saben? ¿Por qué? Porque hice una copia, ¿verdad? ¿Saben? Lo voy a imprimir. Acabo de imprimir el arreglo 1. ¿Qué debería haber cuando imprime el arreglo 1? O sea, ¿qué elementos? ¿Qué valores debería haber en arreglo 1? En AR1. Lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Por qué se iban a borrar? No, de acuerdo, pero si lo vuelvo a correr. O sea, ¿serán estos mismos? 0, 10, 20, 32. ¿Sí? O sea, si imprimo el arreglo 1 porque es una copia del primero. ¿Todos están de acuerdo? Ok, vamos a ver si es cierto. Y no. O sea, arreglo 1, todos son 0. ¿Alguien me puede decir por qué? Es bien simple. Declaro array, ¿sabes? De 16. Ajá, ¿qué valor tienen los elementos de array? Exacto. Ese. O sea, recuerden que cuando inicialicé array, todos los elementos en 0. Luego copio arreglo, o sea, en arreglo 1 copio array. ¿Saben? Pero que estoy copiando, recuerden, copia. O sea, ya no estoy haciendo referencia, copia. ¿Saben? Entonces copia los ceros. Luego yo estoy cambiando array. ¿Saben? Pero R1 se quedó con puro 0 en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende el asunto ahí? ¿Cómo? Ok. Vamos a... Recuerden que esto es una secuencia, ¿verdad? Entonces, declaro aquí array. ¿Sí? 16 elementos, reservo memoria, ¿sí? Y seteamos cada elemento con ¿qué? 0. ¿Sí? O sea, estaremos de acuerdo. Si vamos aquí. Esto, aquí, ¿verdad? Todo va a estar en 0, 0, 0, 0. O sea, por un momento ignoren, vamos a decir que no está esto. Voy a dejar esto en blanco. ¿Sí? Digamos que no hay nada de esto. Entonces todo en 0, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Luego declaramos que R1. ¿Sí? Pero R1 decimos va a copiar a R. ¿Sí? A este. Entonces recuerden, ahí se inicia este proceso de, ok, este es R1 y va a ser una copia de este. Ok, entonces copiamos, recuerden, 16 para acá, reservamos memoria, ¿verdad? Dijimos, ok, este es 200, ¿verdad? O sea que este va a hacer referencia a este bloque en el heap. Y ahora copiamos elemento por elemento de este hacia acá. ¿Sí? O sea, pasamos ese 0 para acá, ese otro 0 para acá, ese otro 0, y así sucesivamente. ¿Sí? De ahí en adelante son 2 arreglos, cada uno con su, o sea, con su copia. O sea, luego, ¿verdad? O sea, nosotros seteamos, ¿verdad? 0 en este, luego 10 acá, ¿sí? 10, 20, 30. Ojo, ¿verdad? Eso no afecta al otro. El otro es una copia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿verdad? R termina con 10, 20, 30, bla, 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 y el otro pues se queda con puro 0. ¿Sí? Recuerden, vuelvo a enfatizar, son copias cada uno. ¿Sí? En ese sentido. Exacto, y copiamos, o sea, en el momento de inicialización se hizo la copia
Y entonces de ahí en adelante cada quien por su lado. Exacto, ya puede hacer, de hecho, vamos a hacerlo. Es decir, ok, vamos a hacer la copia y este va a ser R1 get size, R1, ¿sí? Vamos a decir set element, posición y vamos a hacer aquí, vamos a decir i más 1 por 100, como dice usted. ¿Sí? Ok, y compilemos esto y corremos. ¿Sí? Entonces ahí está. Si se fijan, la copia tiene 100, 200, 300, bla, bla, bla. Y el original 0. O sea, cada uno es independiente. ¿Sí? Recuerden. Exacto, solo copiamos, o sea, vamos a decir todos los datos originales en ese momento. Pero ahí para allá cada quien, ¿sí? Con el copy constructor que el compilador había generado, si se acuerdan, ambos ahí sí, ¿verdad? Si cambiaba uno, estaba cambiando el otro. Porque estaban haciendo referencia al mismo bloque de memoria. En ese sentido. ¿Sí? Preguntas. Entonces es importante entender, ¿verdad? Todo esto de la semántica, ¿verdad? De copias, ¿verdad? En ese sentido. Preguntas. Ahora, volviendo al punto de las referencias, ¿verdad? En ese sentido, y hacer énfasis en esto. Yo podría hacer algo como esto. Fíjense bien. Declarar una referencia. No sé, array, voy a llamarle aquí array ref. Y el único detalle, fíjense bien, en C++ es que en el momento que yo declaro una referencia, tengo que inicializar. Eso es una, vamos a decir, si quieren verlo así, una limitante de las referencias en C++. Entonces se puede decir que esta variable hace referencia a R. ¿Ok? Fíjense bien, ahí no hay constructor. Las referencias son, en el fondo, si son apuntadores también. ¿Ok? O sea, ¿qué sucede con esto? Pues, ¿cómo? Array ref, eso se llama reference, ¿verdad? Entonces, vamos, R ref va a ser acá. De hecho, si le ponemos size of, ¿cuánto creen ustedes que nos va a dar size of y decimos size of array ref? Si estamos diciendo que es un apuntador en el fondo. 8. ¿Sí? Al menos en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en el fondo? Pues que esto queda apuntando literalmente, ¿verdad? A este array. ¿Sí? Eso se llama una referencia, ¿verdad? Ahora, con eso podemos hacer cosas interesantes. De hecho, vamos a agregar aquí a la lista, ¿verdad? Para que ustedes vean. Size of, ¿sí? Array ref is, vamos a decir acá, size array ref. Vamos a coma de acá. Y eso como información. Ahora, voy a hacer esto. ref punto set element, y si tengo 16, voy a escribir de la posición 0 y voy a escribir un número, no sé, interesante, 1230. ¿Sí? Y vamos a correr. Traten de pensar ustedes qué es lo que, qué es lo que vamos a ver. Bueno, en realidad, ¿verdad? 16 es la referencia. Habría que ver qué cosa extra agrega el compilador, ¿verdad? En ese sentido. Pero como mínimo debería ser 8. Un mínimo, porque es un apuntador. Ahora, lo interesante aquí es esto. ¿Qué sucedió? Ese es R, si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con el elemento 0? ¿Por qué? Si no lo hice en R, sino que en rref. Exacto. Es el mismo objeto, o sea, array ref técnicamente es el mismo objeto, array.
Si yo cambio la referencia, estoy cambiando, o sea, el objeto al que hace referencia, en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, una referencia, es decir, una variable normal, vamos a llamarlo, en ese sentido. ¿Sí? Y por eso, ¿verdad? Decimos, cuando quiero modificar un argumento, pasamos por referencia, en ese sentido. ¿Preguntas? Sí podríamos usar apuntadores. El problema es que, fíjense bien, con los apuntadores sucede algo interesante. ¿No? Cada vez que quiero acceder a lo que ellos hacen referencia, ¿sí? Recuerden, los apuntadores son seguidamente referencias también. Pero cuando quiero hacer referencia al bloque, ¿verdad? O sea, a lo que apuntan en ese sentido, tengo que decirlo de manera explícita. C++. De manera explícita ahora es utilizar el operador asterisco también, en ese sentido. Entonces la sintaxis es un poquito comparada con las referencias, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a ser un poquito más complicada en ese sentido. ¿Saben? Pero, ¿podríamos utilizarla? Sí, solo que cada vez, por ejemplo, aquí tendría que decir, ok, quiero desreferenciar, quiero hacer referencia al bloque de memoria al que apunta. ¿Saben? En ese sentido. Porque hay dos cosas para un apuntador. Lo que almacenan, que es una dirección, y lo que apunta. ¿Sí? Y un apuntador puedo manipular ambas cosas. En una referencia solo puedo manipular la dirección en el momento de inicialización. De ahí en adelante yo no puedo cambiar. Y la sintaxis con referencias ahora es mucho más simple. ¿Por qué? Porque el compilador sabe cuándo desreferenciar. No tengo que decirle yo, o sea, quiero desreferenciar, quiero hacer, ¿sabes? Referencia, vamos a decir, al objeto al que apunta. ¿Sabes? El compilador sabe cuándo hacerlo y cuándo no. Ya se vuelve más, vamos a decir, más simple, más clean la sintaxis. De hecho, o sea, históricamente ahora los apuntadores, yo voy a decir, vienen de C. Recuerden, C++, ¿verdad? O sea, jaló básicamente todos los elementos, casi todos, vamos a decir, los elementos de C en ese sentido, apuntadores de 1. Pero C++ introdujo referencias en ese sentido. ¿Por qué? Porque hacen la sintaxis, y mucho más, desde mi punto de vista, mucho más clean, más nítida. En ese sentido, no tengo que estar diciendo, quiero desreferenciar, ahora quiero cambiar el apuntador y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y vamos a ver, eso nos permite hacer cosas bien interesantes como, ¿sí? Esto. Sobrecarga de operadores. Hasta ahora, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Vamos a seguir hablando de referencia. En ese sentido. Ok, hasta ahora hemos estado utilizando, ¿cierto? Esto de getElement, setElement, lo cual no está mal, funciona, ya vemos que funciona. ¿Saben? Yo le llamo a eso, ¿verdad? Java Style, en ese sentido. En C++, fíjense bien, yo puedo hacer algo como esto. Si mi clase es un array, se representa un arreglo, ¿por qué no puedo utilizar el operador, es decir, array en la posición 0, por ejemplo? ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¿Sí? Se vería mucho mejor, ¿verdad? La sintaxis para acceder a mi objeto. ¿De acuerdo? Ahora, en Java, ¿verdad? Obviamente eso no se puede, al menos no hasta la versión actual, ¿verdad? En ese sentido. Yo quiero poder hacer, esto es lo que yo quiero. Ya no quiero nada de getElement, setElement y ese tipo de cosas. ¿Sí? Quiero poder hacer esto, array en la posición i, igual, i por 10. ¿Sí? Estarán de acuerdo que luce mucho mejor la sintaxis. Y cuando lo imprima, aquí en vez de hacer getElement, por ejemplo, yo quiero poder hacer esto, array en la posición i. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero hacer?
Eso es lo que quiero lograr. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Pues en C++, ¿verdad? Esa es una de las características, probablemente ahora, bueno, hay tantas características ahora que son súper potentes, pero esto de sobrecarga de operadores es algo que permite, ¿no? Básicamente reutilizar un operador para un objeto, ¿no? definido por el usuario, en este caso array. La declaración pues no es nada diferente a como lo haríamos, ¿verdad? O sea, en una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a retornar? O sea, el método. Pues si pensamos en getElement, nosotros diríamos que me va a retornar un int. ¿Sí? Básicamente el prototipo, así es, el de getElement. ¿Sí? Solo que la sintaxis aquí es operator, ¿sí? Y decimos corchete o bracket, si lo quieren llamar así. Ese es el nombre de la función. Operator bracket. ¿Qué recibe de parámetro? Pues recibe el índice. ¿Sí? Lo voy a hacer inline porque es súper pequeño. Entonces, ¿qué retorna? Pues vamos a decir data en la posición index. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, esa es la sintaxis. Ahora recuerden, este es como el nombre del método. Preguntas ahí con esa sintaxis. Ojo, ahora vamos a ver que a eso le hace falta todavía algo. Pero la sintaxis básica ahora está ahí. Entonces ahora cada vez, ¿qué sucede ahora? Cada vez que yo utilice, de hecho lo que no puedo hacer todavía es utilizar esto en el lado izquierdo de una asignación, no sabe por qué. O sea, cada vez que yo utilice esto, ¿sí? Array en la posición i, entonces el compilador automáticamente ahora va a llamar a este método que es operator brackets. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, automáticamente ahora el compilador, ¿sí? Va a llamar al método adecuado. Ahora, ¿por qué? Vamos a decir, me funciona esto, pero no me funciona esto. ¿Cómo? Sí, pero no hay nada de malo en eso. El problema es lo que estoy retornando. ¿Qué retorna mi función? O sea, mi operator bracket. ¿Qué retorna? Int. O sea, el elemento. ¿Sí? O sea, que si en esa posición, piense que digo, no sé, array en la posición 0, si ahí hay un 10, me va a retornar el 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Tiene sentido? Fíjense, ahora, o sea, que yo haga esto, decir, ok, si esto me retorna 10, o sea, poner 10 aquí, 10 igual ahí por 10. O sea, ¿tiene sentido eso? No, eso no tiene sentido. Porque estoy poniendo un valor visualmente. Ahora, eso es otro término, es lo que se conoce como un right value. Y ahí ocupamos un left value en ese sentido. O sea, algo que pueda poner en el lado izquierdo de esa asignación. ¿Sí? Y eso básicamente es una referencia. Una referencia sí la puedo poner en el lado izquierdo, en ese sentido. Entonces todo lo que tengo que hacer aquí es cambiar esto, decirle, hey, no voy a retornar el elemento, o sea, el contenido de la celda. Retorname una referencia. Recuerden, la referencia va a ser la dirección del elemento en esa posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense bien lo interesante. Ahora, ya lo puedo usar acá. ¿Por qué? Porque es una dirección. Entonces el compilador dice, ok, es una dirección. Entonces hace referencia a una celda de entero. Entonces puedo ir y escribir en esa celda. ¿Sí? Y cuando lo utilizo acá, no hay problema. Sí, es una dirección, pero el compilador dice, puedo desreferenciar eso. Desreferenciar significa ahora ir a la celda, traer el valor, en este caso, ¿verdad? O sea, imprimir. ¿Sí? Esa es la magia de las referencias. No importa si lo uso en el lado izquierdo o en el lado derecho, igual funciona. ¿Saben? O sea, en este caso, igual aquí, ¿verdad? Podría ser array, el lado derecho, ¿verdad? Array sub i, o sea, sub i más 10, más i por 10, que se yo. ¿Saben?
Entonces, si es una referencia, recuerden que se puede usar en el lado izquierdo o en el lado derecho perfectamente, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Y ahora, fíjense bien, ya puedo eliminar esto, getter y setter, o sea, feo, ya. ¿Sabes? Y me quedo con el simple operador, o sea, bracket. Obviamente ahora tengo que eliminar eso aquí, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿será que también ArrayRef podría hacer esto? Déjame eliminar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ArrayRef hace referencia a un array. Y array tiene sobrecargado el operador bracket. Es perfectamente el compilador, ¿verdad? Se cómodamente puede llamar al operador bracket en ese caso. Voy a decir acá. Esto lo vamos a cambiar ahora por operador bracket aquí. Y vamos a colocar aquí esto 13.1 sobrecarga del operador bracket. Ahora, que conste, no solo el operador bracket podemos sobrecargar, ¿verdad? Podemos sobrecargar casi cualquier operador de C++. Exactamente, si revisando el libro y está sobrecargado el menor, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sabes? Cruces que pueden hacer, no sé, console, menor y algo para imprimir algo. Eso es sobrecarga. Bueno, solo nos queda, ¿verdad? Probar. ¿Sí? Y funciona. De maravilla. ¿Sí? Pregunta. Estarán de acuerdo que, por un lado, es mucho más compacta. No tengo que hacer get, set, un solo método y listo. Por un lado. Por otro lado, desde mi punto de vista, este código luce más, ¿saben? Yo diría profesional, que está es un set y get, ¿verdad? Claro, en Java no hay otra opción que conste, ¿verdad? O sea, tiene sentido. Aquí sí. Preguntas. Preguntas. Antes de que pasemos al siguiente. Preguntas. Ok. Vamos a probar por acá. Y lo voy a hacer aquí después de todo esto. Voy a decir array. Voy a declarar otra variable. Voy a llamar array sub2. Lo voy a dejar así. ¿Sí? Le voy a hacer esto. Array sub2 igual a R sub 1. Y la primera pregunta es, ¿verdad? ¿Será que eso compilará? Y si compila, ¿qué será lo que va a imprimir? Array sub 2, array sub 2, y bla bla bla. No, porque R2 no es una referencia. Ojo. Va a imprimir 0, dice usted. O sea que usted dice va a funcionar. O sea, el compilador me va a dejar hacer esa asignación y imprimir 0. Ok. ¿Alguien más? Que opine lo mismo o tenga una opinión diferente. O sea, que no compila. Ok. ¿Quién más?
¿Nadie más? ¿Nadie se atreve a hacer predicciones? No, sin miedo. ¿Cómo? Cero dice que imprimir también. O sea, usted dice compila también. Entonces, está de acuerdo con el compañero. ¿Alguien más? Bueno, probemos, hagamos la primera prueba. Vamos a ver si compila. Y en efecto, compila. Ahora ya le puedo preguntar si es cierto. Me dice, ¿por qué? La otra pregunta es, ¿qué va a imprimir? La última parte, lo anterior ya sabemos lo que imprime. Esta última parte, ¿qué va a imprimir? Vamos a ver. Hasta ahora, ¿verdad? Tenemos dos versiones por ahí que me dicen cero, va a imprimir ceros. ¿Hay alguien más que tiene? Va a imprimir lo mismo que Array 1. Ok, ya tenemos una versión diferente. El compañero dice va a imprimir lo mismo que Array 1. ¿Cómo? Ok. Vamos a ver entonces. ¿Okay? Ya solo tenemos que correrlo. ¿Y qué tenemos otra vez? Double free, ¿verdad? Sí, otra vez double free. Ahora me pueden decir, o tratar de inferir, vamos a decir, ¿qué pasó aquí? Realmente, ¿sí? De hecho, si imprimió, fíjense lo que imprimió. De hecho, que digo usted, ¿verdad? Tenía razón. Sí, en eso tenía razón. No fueron los ceros. Pero hay double free. Y si se fijan, el momento del double free es liberó, realmente aquí es donde liberó, ¿verdad? Array 1. Cuando iba a liberar Array 2, ahí es donde ¡pum! Tronó. El destructor de Array 2. Le pregunté, ¿por qué? Exacto, estamos apuntando al mismo espacio. Array 2 apunta al mismo espacio de Array 1. Ya vamos a ver por qué. No es realmente algo. Array no es una referencia. Lo que sucede es, bueno, primero, ¿verdad? ¿Por qué compila esa asignación? Porque el compilador me genera, fíjense bien, así como me genera un copy constructor, me genera un copy assign. O sea, una asignación por copia. ¿Sí? O sea, me genera el operador. Y vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Entonces, copy assign. Y esto es sobrecarga del operador. O sea, igual. Para asignar. Ahora, al igual que el copy constructor, ¿qué creen ustedes que está pasando con el copy assign que me generó el compilador? Bueno, solo copia, o sea, dice, ok, como es un copy assign, ok, voy a asignar el size para acá y voy a asignar el apuntador. Entonces, ambos quedan, o sea, para no estar en el aire, ¿verdad? O sea, volvemos a lo mismo, ¿sabes? O sea, en el assign, o sea, tengo por acá, esto sería R2, es lo mismo, dice, ok, ¿qué estoy copiando? Array 1. 16 para acá. ¿Cuál es el segundo campo? 200. Pues copiemos. Eso es copy, o sea, assign para el compilador. Claro, pues quedan apuntando al mismo, o sea, al final, ¿verdad? Al mismo bloque de memoria. ¿Sí? Solución. Hacerla nosotros. Ya vimos, la del compilador está mala, no funciona.
básicamente la misma sintaxis, ¿sí? Del copy constructor. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo, sacar una copia en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, es básicamente la misma idea del copy constructor. Así que, hagámoslo. Ok, entonces fíjense bien, algo que vamos a hacer, en ese sentido, ya que voy a necesitar hacer exactamente lo mismo del copy constructor, vamos a hacer algo, ¿verdad? Para no estar copy-pasteando código, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, vamos a hacer un método, vamos a llamarle aquí método void y lo voy a llamar copy from. Y este va a recibir const reference array. ¿Sí? Ese es un método, ¿verdad? Para poderlo llamar, ¿verdad? Es decir, es un método ayudante. Entonces aquí vamos a decir void array copy from const array ampersand. Entonces aquí, ¿verdad? Solo que vamos a tener que decir, ¿verdad? Size es igual a other.size. ¿Sí? Y lo que voy a hacer inline, voy a quitar de acá. El copy from, ¿verdad? Lo que hace básicamente lo mismo, el copy constructor. Y aquí, ¿verdad? Solo voy a decir copy from all. ¿Se entiende la idea? O sea, ese método me va a servir también para el copy assign, ¿verdad? En ese sentido. No hemos hecho el copy assign, que conste, ¿verdad? Solo hemos hecho un método ahora que nos va a ser útil, ¿verdad? Para el copy assign. Ok, entonces fíjense bien. Vamos a hacer una primera versión que no, vamos a decir, todavía le van a hacer falta algunos detallitos del copy assign. Entonces vamos a decir, por ahora, fíjense bien, que el método no me retorna nada. ¿Saben? ¿Cómo se llama el método? Pues operator equal. ¿Sí? ¿Qué recibe de parámetro? ¿Qué recibe de parámetro? Debo decir array, así, array other. Si lo declaro así, ¿qué va a pasar? Estamos copiando, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Lo cual, recuerda, no es eficiente. Entonces, por referencia, y como no lo voy a modificar, const. Entonces, const ref. ¿Sí? Referencia constante. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a decir copy también, copy from. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Por eso hicimos el método, ¿verdad? De hecho, si quieren, ponemos un enter acá para que se vea más claro. El método me sirve para implementar ambos. En ese sentido. El copy from. El copy from es básicamente lo mismo que hacíamos antes del copy constructor, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces, probémoslo. A ver si es cierto. ¿Sí? Pareciera que sí. Ya no hay double free, hay 3 veces llamada al destructor y listo. ¿Preguntas?
no sé qué, o sea, pero si solo es una línea, sí, el copy, o sea, podría poner el método array, array 2 y array 1. pero ese sería una referencia, ¿no? Porque en este caso es una, o sea, por eso le llamamos copy assign, recuerda, donde copy, o sea, significa, o sea, quiero una copia, no referencia. ¿Sí? Copy constructor, copy assign, son copias, sacamos la copia y luego me quedo con la copia. Claro, si hago esto, que es básicamente lo mismo que hice acá. O sea, si esta es una referencia, ya no hay double free, porque array ref es una referencia y no hay destructor. ¿Sí? En ese sentido. Sí. Pero en este caso, lo que yo quería, vamos a decir, lo que yo quiero realmente es copia. En ese sentido. ¿Sí? Preguntas, ¿está ahí? Recuerden, de aquí en adelante yo podría modificar array 2 y de eso no afecta a array 1. O al menos no debería. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. El método tiene dos problemas todavía. ¿Sí? Y uno es este. Supongan ustedes que yo digo hago array 2 y hago eso. ¿Qué va a suceder? Ok. El problema realmente no es eso. O sea, primero es reservo 32, ¿verdad? ¿Saben? Luego lo asigno y 16, no hay ningún problema. Se asigna. De hecho, compila bien, vamos a decir. Y funciona, vamos a poner funciona bien. Es decir, no hace crash. ¿Sí? Pero tiene un problema que creo que mencionamos al principio, ¿verdad? Que se conoce como memory leak. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir dónde está el memory leak? Ahí. Más o menos por ahí va, pero el problema es peor que eso. El problema es más complicado. Pero por ahí va. Entonces piensen en eso. Yo declaro array 2. ¿Sí? Tamaño aquí 32. Y eso significa que yo voy a pedir, ¿verdad? Del heap, ¿cuánto? 32, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pido 32, o sea, supongamos que vamos a decir que esto es 300, ¿verdad? ¿Saben? ¿Y cómo se inicializan estos valores? Es decir, ¿qué valor van a tener? 0, ¿verdad? Lo inicializamos con 0, no olviden eso. 0, 0, hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos la copia? O sea, cuando hago la asignación, es decir, copy assign. Primero, ¿recuerdan? Decimos, ¿verdad? Como array 2 es una copia de quién? De array 1, o sea, es una copia de esto. Copiamos el size, decimos que este es 16. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Pero hacemos una cosa extra, es pedir otra vez memoria. Copy from, pide memoria y dice, ok, deme un bloque de 16. Ah, ok. Entonces, 16. Supongamos que este es 400, entonces ok, ahora pues felizmente vamos a apuntar acá. 400. Y copiamos, ¿verdad? Entonces aquí va 100, 200, bla, bla, bla. Era este que realmente aquí, ¿verdad? En este momento debería tener 100, 200, 300, 400. Se copia eso, ahora 300, 400 y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Exacto. La memoria que array 2 estaba ocupando quedó asignada. Recuerden, o sea, nadie está haciendo referencia, al menos en este ejemplo, nadie está haciendo referencia. Y aquí no hay garbage collection. Así que eso es lo que se conoce, ¿sabes? Como un
un memory leak. ¿Saben? Estoy goteando memoria. En ese sentido. Solución. Pues solución es liberarla, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿dónde? O sea, digo, ¿en qué parte del código, verdad? ¿Sabes? Específicamente, ¿en qué parte del código? Exacto. ¿Sabes? ¿Por qué tardó tanto en decirlo? Entonces el copy assign, ¿sabes? Antes de copiar voy a hacer delete, es decir, delete, ¿recuerdan? Delete bracket, que voy a eliminar data. Y fíjense bien, ¿sabes? Antes de que alguien se le ocurrió, ok, pero ¿qué tal si el puntero es null y hacemos delete null? Pues no hay ningún problema. ¿Sabes? No tenemos que agregar una validación, data distinto de null y nada de eso. Puedo hacer cómodamente en C++, ¿verdad? Delete. Claro, ¿verdad? O sea, esto después de eso debería seguir funcionando y no crash. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, tiene todavía un problema más nuestro copy assign. Esto es más una cuestión de, yo diría, de sintaxis probablemente, ¿sí? Que C++ permite. Por ejemplo, ¿verdad? Creo que en Java también. Yo puedo hacer esto con cualquier x, y, z. ¿Sí? Entonces puedo hacer x igual a y igual a z igual a 20, por ejemplo. ¿Sí? Y el operador se asocia por la derecha. Lo que significa ahora que primero se hace z igual a 20. Luego ahora esta expresión retorna 20 y esto se convierte en y igual a 20. De hecho, lo que retorna es una referencia a z. Ahora y asigna ahora el valor de z. Y luego x ahora lo que retornó la expresión de la derecha. ¿Sí? Ahora, si intentamos hacer eso nosotros con nuestro operador, ¿sí? Lo que sucede. Supongan que digo, ok, array, ¿sí? Como para decir, ok, array 1 es igual a R. ¿Sí? O declaremos otro acá. ¿Sí? O sea, lo que queremos ahí realmente es que array 2 es igual a array 1 y lo que me retorne ahí, ¿verdad? Se lo asignamos a array 3. Eso es encadenar, ¿verdad? Operador. ¿Sí? Pero, ¿sí? No puedo hacer. Y aquí está, ¿verdad? Me dice, ¿cuál es el problema? Si lo compilamos. Y me dice, ¿verdad? El operador igual. ¿Sí? Básicamente el problema es que retorna void. Si ustedes recuerdan. El compilador va a intentar, bueno, va a llamar al operador, ¿verdad? Nuestro operador asigna, pero esto retorna void. Entonces esto es array 3 igual a void. ¿Sí? La solución pues, es bien simple. Que no retorne void. Lo que quiero es que retorne un array. En realidad, ¿verdad? Sería, ¿sí? Un array ref. Claro, ¿verdad? ¿De dónde voy a sacar esa referencia? Pues vamos a usar el puntero this, pero tenemos que desreferenciar. A eso me refería, ¿verdad? Decía, desreferenciar un apuntador. Y eso es una referencia al objeto que acabo de asignar, ¿verdad? Entonces ahora esto debería funcionar de maravilla. ¿Saben? Y está ahora 4 destructores. Ok, preguntas, hasta ahí. ¿Sí? O sea, no sé si lo que se refiere es como, por ejemplo, puedo sobrecargar copy from, es decir, quiero otra versión de copy from que no reciba un array, sino que reciba otra cosa. ¿Sí? Preguntas, antes de que cerremos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? No hay dudas. Vamos a cerrar ahí el día de hoy.